en nuestra mente toda tu bendición y tu palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Miss Mimi. Feliz sábado, queridos hermanos. Una alegría nuevamente estar aquí con ustedes un sábado más. Un sábado más en esta tierra donde, con libertad, tenemos todavía oportunidad de congregarnos y alabar a nuestro Creador. Bueno, vamos a poner el PPT, por favor. Nosotros cuando pensamos qué es soberano, palabra soberana, ¿qué se nos viene a la mente? Cuando decimos la palabra soberana. Cuando yo escucho eso, palabra soberana, me viene a la mente soberana, autoridad. ¿Y qué palabra es la que tiene autoridad? Esa es la Biblia. La Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque ejerce autoridad suprema y es independiente. No necesita de opiniones humanas. ¿Sí? Hoy vamos a repasar 4 aspectos importantes. Vamos a repasar, el origen, vamos a ver también la autoridad, el centro y el poder de la palabra soberana. 4 aspectos, solamente 4 aspectos acerca de lo que es la Biblia. Quizás muchos de ustedes ya conocen, pero vamos a ver algunos detalles acerca de lo que es la palabra soberana, la Biblia. Vamos a repasar algunas de ellas. Por ejemplo, la Biblia es el libro más traducido en el mundo. Hasta 1994 había más o menos 2,000 traducciones en diferentes idiomas. 2,000, hasta 1994. Fue el libro más perseguido. ¿Y cómo así? El libro más perseguido, un ejemplo, por ejemplo, Voltaire. Voltaire era un enemigo de la palabra de Dios. Que él dijo, en 100 años vamos a desaparecer la Biblia. Sucede que 20 años después de lo que dijo, Voltaire murió. Y sucede que en su casa se fundó las sociedades bíblicas. Y sucede que en ese lugar donde él pronunció esas palabras que se iba a erradicar la Biblia en 100 años, ahí se imprimieron muchas Biblias. Y fueron para distribución no solo para Europa, sino para todo el mundo. Entonces, la Biblia es la más traducida. La Biblia fue perseguida, pero Dios tiene sus planes. Nosotros sabemos que las Sagradas Escrituras están divididas en 2 partes. Una parte, el Antiguo Testamento, y la segunda parte, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo. El Nuevo Testamento nos habla acerca de ese Jesús maravilloso. Nos habla la historia del cristianismo. ¿Y en cuánto tiempo fue escrita la Biblia? 1500 años aproximadamente fue escrita. ¿Autores que se conocían? No. Quizás alguno que otro eran contemporáneos, pero la mayoría de ellos no se conocían. ¿Cuántos autores? 40 autores aproximadamente que escribieron la Biblia, 40 de ellos. ¿Y dónde lo escribieron? En África, en Asia y en Europa. Y a pesar de que fueron escritas en materiales que son perecibles,
como que, por ejemplo, el pergamino, el papiro, el papel, persistió a través de los años. Uno de esos últimos descubrimientos, a ver, Josías, no sé si me puedes ayudar, por favor. A ver. Sí, ya está encendido. A ver. Hay que vibrar un poquito. ¿Ya? Ok, vamos a ver. Meili, un favor, para que me ayuden a arreglar esto mientras voy mencionando. ¿Me ayudan, por favor, con el puntero? ¿Sí? Acerca del descubrimiento, me gustaría pasarles, espero que ahorita en este momento puedan ayudarme pasando las imágenes, ¿sí? Uno de esos lugares fue, muy bien, gracias, en el Mar Muerto, en Qumran, en esas cuevas, en Qumran, fue donde descubrieron los últimos rollos. Y entonces, estos últimos rollos se encuentran, el siguiente por favor, se encuentran en el Museo de Israel. Están en el Museo de Israel, del libro de Isaías, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. El momento fue muy emocionante cuando ellos lograron encontrar esa cueva. Esa cueva, miren, si ustedes ven al lado izquierdo, van a poder ver que fueron uniendo pedazo a pedacito, fueron uniendo lo que encontraron y formaron lo que es los papeles que vimos una imagen antes, ¿no? Lograron unir. Fue tan hermoso ese momento que tenemos ahora en Israel, mantiene todavía eso. Miren, luego de que se logró recolectar tanta información que ha sido preservada durante años, comenzaron a hacer traducciones. Habíamos dicho que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y también el griego, en esos 3 idiomas. Luego Jerónimo tradujo la Biblia al latín y entonces llamaron la Vulgata. Entonces ya tenían la Biblia en latín para aquellos que puedan hacer o podrían leer. Gracias, May. Muchas gracias. Una vez que ya tenían esa Biblia, los escribas tenían que copiar a mano la Biblia. Imagínense, la Biblia tenía que ser copiada en papiros, en pergaminos a mano. Demoraban muchos años para poder completar una Biblia. Comenzaron a inventar algunas cosas para poder copiar de una manera más rápida. Pero miren, Gutenberg en 1437 que inventó lo que es la imprenta, él tenía planeado hacer una copia de unas 150 Biblias. Y vamos a ver un video. Por favor, me ayudan poniendo el video. Cómo Gutenberg imprimió la Biblia, que fue la obra maravillosa. Vemos el video, por favor.
El nacimiento de la imprenta da inicios en China en el año 593, cuando se comenzaron a elaborar de forma múltiple caracteres tallados en bloques de madera. Un rodillo entinta la plancha dejando los espacios de la grabación marcados. Luego se cubre con papel y se presiona con otro rodillo, consiguiendo finalmente un texto impreso. Esta técnica se llama xilografía. Este proceso se utilizó desde la Edad Media, pero el desgaste en la madera impedía su reproducción masiva. En este entorno, Johannes Gutenberg, un herrero destacado que nació en Maguncia, Alemania, en el año 1398, apostó a ser capaz de hacer a la vez varias copias de la Biblia en menos de la mitad del tiempo de la que tardaba en copiar una, el más rápido de todos los monjes copistas del mundo cristiano, y que éstas no se diferenciarían en absoluto a las manuscritas por ellos. Y en 1437 inició su imprenta, inventando así tipos móviles fundidos en plomo, y a partir de esto, ser reconocido como el inventor de la imprenta. En 1447 consiguió imprimir un calendario y en 1451 una gramática en latín, pero su obra más reconocida sería la Biblia. En vez de utilizar las habituales tablillas de madera que se desgastaban con el uso, confeccionó moldes en madera de cada una de las letras del alfabeto y posteriormente rellenó los moldes con plomo, creando los primeros tipos móviles. Tenía que unir una a una las letras en relieve que se sujetaba en un ingenioso soporte llamado galera de composición, mucho más rápido que el grabado en madera e infinitamente más resistente al uso. Como plancha de impresión amoldó una vieja prensa de uvas a la que sujetaba el soporte con los tipos móviles, dejando el espacio en blanco para letras capitales y dibujos. Estos posteriormente serían añadidos mediante el viejo sistema xilográfico y pintados de forma manual. Lo que Gutenberg no calculó bien fue el tiempo que le llevaría el poner en marcha su nuevo invento, por lo que antes de finalizar el trabajo se quedó sin dinero. Volvió a solicitar un nuevo crédito a Johannes Fuchs, pero 2 años después de trabajo, Gutenberg volvió a quedarse sin dinero. Estaba cerca de acabar las 150 Biblias que se había propuesto, pero Johannes Fuchs no quiso ampliarle el crédito, quedándose con el negocio y poniendo al frente a su sobrino. Actualmente se conservan muy pocas Biblias de Gutenberg, pero su aportación fue el punto de partida para la reproducción múltiple y más rápida de libros. ¿Cuánto tiempo demoraban para hacer una impresión de la Biblia? Ahora las Biblias son impresas de una manera increíble, maravillosamente rápido. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo con la Biblia? ¿Estamos utilizando nuestra Biblia? Esta herramienta maravillosa que Dios nos ha dado. En la actualidad, de esta Biblia de Gutenberg, solo hay 48 ejemplares, de los cuales solo 3 de ellos están completos. Uno de ellos está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, otra está en la Biblioteca Nacional de París y otra en la Biblioteca Británica en Londres. En 3 lugares. El resto son pequeños fragmentos nada más. Al inicio habíamos mencionado que vamos a repasar 4 cosas. Y miren, vamos a empezar. Primero, el origen de la palabra, el origen, los inicios. Buscamos en nuestras Biblias, en 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 21. Y nos dice así, y acá tenemos en la pantalla, y me siguen, por favor, mientras vamos leyendo. Y dice, porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos autores dijimos que habían escrito la Biblia? 40, muy bien, 40. 40 de ellos que no recibieron en ningún momento un dictado. Ellos no recibieron ese dictado, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo.
La Biblia fue escrita por manos humanas, revistiendo el pensamiento divino, plasmada en palabras humanas que fueron transmitidas. Qué importante para nosotros tener claro esto, que no recibieron ellos una copia, te dicto y escribes. No, fueron inspirados por Dios para que puedan ser trasladados en palabras humanas. Eran 40 escritores, pero cada uno tenía una característica especial. Por eso cada libro tiene un sello especial, tiene su peculiaridad, su individualidad, tiene su estilo, pero todos van con la línea del mensaje, el mensaje central. Dios nos ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos. Dios dice, nos dio esta capacidad de tener ahora la palabra de Dios por instrumentos humanos, por su Espíritu Santo a quienes inspiró. Habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de qué cosas tenían que decir, qué cosas tenían que escribir. Nosotros como humanos, siendo como vasos de barro, Dios nos usa a pesar de cómo somos. Qué privilegio de ellos poder haber sido ese instrumento para poder escribir lo que es la palabra de Dios. Entonces, lo que vimos hace un momento era, ¿cuál es el origen? El origen es divino, ¿sí? Ahora, ¿qué autoridad? La autoridad de la palabra de Dios. Vamos a ver. En Lucas, el capítulo 5 y el versículo 56 nos dice, vamos, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Qué será? Los discípulos, como todo humano, tenían hambre y en la noche se fueron a pescar. Toda la noche habían trabajado para pescar y no habían atrapado ningún pez. Sabemos que durante el día los peces se escapan. ¿Por qué? Porque ven la sombra y se escapan. Toda la noche estaban intentando pescar y no habían conseguido nada. Entonces, en ese momento Jesús viene y les dice, echen su red. Y al echar la red, ellos decían, nunca vamos a poder hacer nada. Pero aquí es donde dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Dios tenía autoridad con los peces, autoridad con la naturaleza. Otro ejemplo que nosotros podemos decir, la autoridad de Dios. Una vez que Jesús estaba predicando acerca de las parábolas, deciden ir cruzando el mar. Al cruzar el mar, imagínense, se suben a un bote. Estando en el bote, Jesús estaba cansado de todo el día haber hablado y recuesta su cabeza y se duerme. Al estar en medio del mar, una tormenta comienza a aparecer. No sé si alguna vez ustedes han estado en mar abierto en una tormenta, pero es algo que no es muy agradable. Cuando mis hijos eran pequeños, nosotros nos fuimos al frontón, a las islas de Palomino y San Lorenzo. Nos subimos a un catamarán y estando en el catamarán adentro, todo parecía normal, parecía tranquilo el mar, y ya casi a la mitad de la distancia, que no es mucha, las olas comenzaban a subir y bajar, de verdad que parecía como si estuviéramos en una montaña rusa, y no es una sensación agradable. Ahora me pongo a pensar, ¿cómo habrán estado los discípulos mareados, con náuseas,
de miedo, porque el viento dice que rugía y el barco era movido, cosa que Jesús ni sentía. Cuando Jesús se despierta, cuando lo despiertan, Él lo que dice es, en Mateo 4:39, reprendió al mar y le dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. ¡Qué autoridad de Dios! Para nosotros qué difícil por decir, viento, cálmate, no lluevas, o cálmate mar. No, pero Dios con la autoridad dijo eso y se cumplió en el instante. Cuando nosotros abrimos la Biblia, como sabemos que Dios tiene la autoridad, miren lo que dice en los lugares celestiales en la página 136 y acompáñenme leyendo esto. Dice, la Biblia es la voz de Dios hablándonos tan ciertamente como si pudiéramos oírlo con nuestros oídos. ¿Qué está diciendo acá? Que la Biblia es que nos habla como si estuviéramos escuchando. La palabra del Dios viviente no solo está escrita, sino que también habla. Y quizás muchas veces nosotros ni nos damos cuenta de la solemnidad que es la Biblia cuando nosotros escudriñamos la Biblia. Es como que si nosotros estuviéramos entrando a una audiencia con nuestro Creador, con el Altísimo. ¿Cuántos de nosotros cuando nos vamos a reunir con, no sé, con un profesor, dar un tema, una exposición, buscar un trabajo o alguna visita a la municipalidad, nosotros vamos con respeto porque son autoridad? ¿Y nosotros cómo vamos y nos acercamos a la Biblia para ver? Él nos está hablando, el creador del universo es como si estuviera hablándonos. Y aquí está. Nosotros tenemos que tener ese respeto porque Dios es autoridad y Él nos habla mediante su palabra. Hasta aquí ya hemos visto dos cosas: el origen y hemos visto la autoridad de Dios. Dos cosas. Nos vamos por la tercera, el centro de la palabra. El centro de la palabra, la Biblia misma lo menciona, ¿no? Cuando Jesús resucitó y estaba yendo con sus discípulos, bueno, se unió a un grupo de discípulos, 2 discípulos, Él comenzó a hablar de todo lo que había acontecido y empezando desde Moisés y siguiendo con todos los profetas, les fue explicando lo que decían acerca de Él, acerca de Jesús. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, ¿de quién hablaba? De Jesús. ¿Quién es el centro de la palabra de Dios? Jesús. Jesús es el centro. Otro versículo, ¿no?, que nosotros encontramos en Juan 5:39 nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna y son las que dan testimonio de mí. A través de toda la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es increíble la precisión que da un autor muchos años antes y la realización en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 7:14 nos menciona acerca que Jesús iba a nacer de una mujer virgen. Sí, y se cumplió. Y se cumplió, que encontramos en Mateo. En Salmos, por ejemplo, en Salmos el capítulo 22 y el versículo 18, a ver, vamos a leer este versículo, 22, 18, a ver qué les parece. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, este versículo fue escrito unos 1000 años antes
de que suceda. Y sucedió en el momento preciso, porque la palabra de Dios nos dice que en Mateo 27:35 nos comenta eso, de que sortearon su ropa. Hubo una relación. ¿Y de quién era el centro? ¿De quién se hablaba desde antes? De Jesús. Jesús es el centro de la palabra de Dios. Hasta aquí. 3 cosas ya hemos visto: el origen, la autoridad y quién es el centro. El centro es Jesús. Y ahora nos vamos a la última parte, que es el poder de la palabra. En Hebreos 4:12, este versículo es impresionante porque dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y es más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu y a las coyunturas, a los tuétanos, escudriña nuestro corazón. La palabra de Dios es así. Hace unos años atrás, yo soy de Bolivia, entonces mi secundaria, mi primaria y secundaria, lo realicé en Vinto. Allá también hay una universidad, pero yo estaba en secundaria. También está el internado. Y en el internado, bueno, uno tiene compañeros, ¿no? Y uno de ellos le decíamos Guichi. Guichi, otro compañero José, 2. Los 2 les encantaba la música. Tocaban guitarra, tocaban charango, de todo. Muy buenos jovencitos. Los 2, estando en el internado, conocieron acerca de Dios, conocieron acerca de la palabra soberana, de la palabra de Dios. Fueron cimentados mientras ellos estaban internos y estudiando allá. Salimos de secundaria y comenzamos a dispersarnos. Ellos tocaron en grupos musicales folclóricos, donde hicieron sus giras en diferentes partes de Europa, también en Estados Unidos, pero hubo una pequeña diferencia. Uno de ellos, gracias a la fama, gracias a la popularidad, comenzó a involucrarse más en las actividades que normalmente los artistas tienen. Muchos años después, el efecto del alcohol comenzó a destruir su cuerpo. Y él, a pesar de tener el conocimiento de la palabra de Dios, él decidió no seguir. Él no continuó. En cambio, el otro compañero, José, que también es artista, tiene su grupo musical allá, él un poquito que se alejó, pero está llevando ahora a sus hijas al colegio adventista, está poniendo a sus hijas al club de aventureros y conquistadores. Y él me dijo hace unas semanas atrás que estuvimos por allá, Gichi, nuestro amigo, no supo continuar con el legado de la Biblia. No supo aferrarse a lo que nosotros fuimos instruidos. No supo. Y él continuó esos caminos. Este barco es muy... Yo miro ese lado y mi mente viaja más o menos para el año de 1789. Este es un barco muy conocido, el Bounty. En este barco, más o menos por esos años, un capitán, Bligh, transportaba a un grupo de personas de malvivir, pero tenían que transportarlo a otro lugar. Era una numerosa tripulación, pero Bligh era bastante cruel con la tripulación, que muchos de ellos se cansaron de poder aguantar todo lo que hacía el capitán Bligh. Y un grupo de 9 tripulantes se amotinó
contra el capitán Blick y los que eran fieles. Agarraron una pequeña embarcación y pusieron a 23 que eran en total y los lanzaron a mar abierto y que vean ellos dónde van, si sobreviven o no. Y robaron prácticamente el bounty. Mientras iban por las islas, comenzaban a poner a mujeres y algunos niños y otros hombres. Después de algún tiempo estando en alta mar, llegan a una isla. Esta isla es la de Pitcairn. En esta isla, es una isla volcánica, no había nadie. Y ellos no querían que los descubran. ¿Por qué? Porque si los descubrían, los iban a llevar a juicio y la pena era pena de muerte. Ellos iban a ser ahorcados. Y entonces ellos, ¿qué decidieron? Sacaron las cosas más importantes del barco y las guardaron. Y el barco destruyeron, quemaron. No hubo evidencia de que el barco existiera en ese lugar. Estos 9 hombres, uno de ellos, antes de ser marino, aprendió a hacer bebidas alcohólicas. Y con los materiales que encontraban en la isla comenzó a hacer alcohol. Entonces, imagínense, una vida sin Dios, con alcohol. Entre ellos comenzaron a hacerse daño y se mataban. Y de todo el grupo quedó solo un hombre vivo, nada más, John Adams. No había más hombre. No solo eso, sino que con las esposas que tuvieron hijos, estaban ahí. Pero todo era maldad, no había nada bueno. Y como solo quedaba John Adams en la isla, decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cosa he sembrado? Porque estaban tan deteriorada la moral que no sabían qué hacer. Rebuscando las cosas que habían rescatado del barco muchos años atrás, encontraron un libro, una Biblia. Y esta Biblia sirvió para que John Adams pueda contar, enseñar e instruir a los niños, a los hijos de todos esos hombres, para tratar de mejorar, para tratar de darle valores que ellos habían perdido. No solo quedó ahí. Estos comenzaron a escudriñar y a cambiar su estilo de vida. Dejaron el alcohol, buscaron ser mejores personas con cada uno de ellos. Y miren, en 1889, en 1890, Jaime White, junto con un grupo de personas, hicieron un plan para poder ir a esta isla. Algunos fueron y llevaron el mensaje de la iglesia adventista. Ellos aceptaron reposar el día sábado, aceptaron su doctrina y esa isla se transformó más aún de lo que ya estaban mejorando. Y ellos comenzaron a predicar acerca de ese Dios alrededor de las otras pequeñas islas que habían por ahí. Miren, ellos antes, en las otras islas vecinas, habían hombres que les decían los atrapacabezas, eran caníbales, cada uno de ellos, siempre pintándose de esa forma. Y conocieron a la palabra de Dios, cosa que cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, habían aviones que eran derribados, barcos destruidos y habían personas que estaban flotando en el mar. Estos hombres de las islas vecinas agarraban sus pequeños botes y recogían a los sobrevivientes de estos desastres y los llevaban a tierra firme, y entre ellos les llamaban los ángeles con taparrabo, porque eran pacientes enfermeros, los cuidaban hasta que se recuperen.
Y entre ellos también estuvo el que fue presidente, John Kennedy. Fue rescatado por estas tribus que en su tiempo eran caníbales, pero conociendo a Dios, abriendo la autoridad, la palabra soberana, aceptaron a Jesús como su Salvador porque es el centro. Otra hubiera sido la realidad de muchas personas si no hubieran conocido a Dios, hubieran servido de alimento para ellos mismos, con cabezas reducidas como trofeos. Pero no fue así. Dios nos da a nosotros esta capacidad de elección. Algunos aceptan la palabra de Dios como autoridad, otros no, y se pierden en el camino. Seamos como estos hombres que dieron ese paso de poder buscar a ese creador de la palabra, a quien inspiró a los hombres y les puso palabras, y cada persona escribió en la Biblia el mensaje que tenía para nosotros hasta ahora, y a través de los años no se perdió, mas está aquí. Recordemos que al leer la palabra de Dios, su contenido es de origen divino, en un lenguaje humano, que su autoridad viene de Dios, que el centro de la palabra de Dios es Cristo y que tiene poder para cambiar. ¡Qué maravilloso! Tenemos esta libertad nosotros. Tenemos ¿cuántas Biblias en la casa? Muchos rechazaron, quisieron destruir, pero como es la palabra de Dios, hace que persista hasta ahora. Yo invito a cada uno de ustedes para que podamos tener ese deseo de estudiar cada día de una manera reverente la palabra de Dios, que es la voz de Dios quien nos habla a nosotros por medio de este papel escrito. Hagamos de esto nuestra oración diaria para que nosotros podamos alcanzar las grandes promesas que tiene para nosotros, y eso es que Él muy pronto va a volver. Tenemos la elección. Yo decido aceptar, estudiar la santa palabra, o decido rechazarla. Maravilloso Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana decirle a Dios: Dios, quizás a veces el tiempo me gana, no me queda mucho, pero voy a hacer ese esfuerzo porque tengo que hacer mi parte para poder dar ese paso y Dios me pueda hablar en su santa palabra? Quiero abrir mi corazón. Yo invito a ustedes, si tienen ese deseo de pedirle a Dios que nos ayude para estudiar su santa palabra, reconociendo que Él es el centro, que Él tiene la autoridad, que su origen es un origen divino y que tiene poder para transformar nuestras vidas. Pónganse de pie. Quienes desean pedirle a Dios que transforme y nos ayude para que podamos ser instrumentos para otros también. Inclinemos nuestros rostros. Padre amoroso que estás en los cielos, Señor, gracias porque en tu inmenso amor permites que nosotros tengamos tu voz escrita en esta Biblia, Señor. Tengamos la oportunidad de conocer qué es lo que quieres para nosotros. Gracias por la libertad que tú nos das. Ayúdanos a decidir de la mejor manera posible para poder seguir tus consejos, para poder ver, Señor, que tú eres el centro de todo
de todo este escrito, Señor. Tú tienes poder para transformar nuestras vidas. Y te suplicamos, mi Dios, que pongas en nosotros ese deseo ferviente de buscarte y aprovechar ahora que todavía tenemos esta libertad de aprender más acerca de ti. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.